Buenas tardes, mi nombre es Viviana Bajaña, pertenezco a la Universidad Estatal de Milagro, a la carrera de Educación Inicial S2. El día de hoy vamos a hablar sobre la atención, neurociencias y la educación. ¿Qué es la atención? Se puede decir que la atención es la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos más relevantes, o sea, en los estímulos que tenemos a diario en nuestra vida. Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos y procesarlos para responder en consecuencias. Cabe destacar que la atención no es un solo proceso unitario, sino que existen distintos procesos de atención. Un aspecto importante de la atención en el campo escolar es que es la capacidad de los procesos atencionales y el control de los comportamientos, aprendizaje, procesos cognitivos y en general de las actividades de la vida escolar que los niños tienen en su diario, ¿no? En su diario vivir, que ellos asisten a las instituciones educativas. Atención selectiva es la capacidad para seleccionar estímulos en ambientes con muchos distractores y mantener la concentración en los mismos. El sujeto tiene que decidir entre diferentes estímulos el más relevante para la conducta a realizar. Atención dividida es la capacidad para atender a dos estímulos diferentes en el mismo momento y con la misma eficacia. En este aspecto, las mujeres desarrollamos más este tipo de atención. Atención alterna es la habilidad para poder cambiar de una tarea a otra sin confundirse y sin distraerse en ninguna de las dos, con total eficacia para ambas. Se necesita un alto grado de concentración, conocimiento y habilidad en ambas tareas. En el contexto neurobiológico, las áreas corticales asociadas más habitualmente con la regulación de la atención son el córtex prefrontal, el córtex parietal posterior y el giro fusiforme de la región occipital-temporal. Los pacientes con lesiones en el córtex prefrontal muestran de forma característica muchos síntomas que sugieren un trastorno de la atención. Se distraen fácilmente y tienden a la perseveración en la mayoría de los casos. Y por último, muestran una falta de habilidad para dar respuestas inmediatas, que la mayoría de las veces son inapropiadas, tanto en situaciones artificiales de pruebas neuropsicológicas como en la vida diaria. La atención puede entenderse como una amplia gama de procesos que participan en la regulación de acciones desde que empiezan hasta que terminan. La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial en cada momento y de dirigir procesos mentales. Un aspecto importante de la atención en el campo escolar es la capacidad de los procesos atencionales en el control de los comportamientos de aprendizaje, procesos cognitivos, en general la actividad de la vida escolar. Diferentes trabajos aportan datos interesantes en el estudio de la atención al comprobar la existencia de dos complejos de punta onda asociados con tres estímulos frecuentes, mientras que para los otros dos tipos de estímulos que requieren uno menos frecuente y uno muy poco frecuente, aparece el mismo complejo de punta onda. Lo mismo sucede con el tiempo de reacción motor a los estímulos infrecuentes, que se alarga mucho en comparación con el estímulo frecuente, lo que indica una mayor capacidad en el tiempo de procesamiento de la información en estímulos muy novedosos y poco frecuentes. Ello demuestra que, en función del tipo de atención, se encontrará su tiempo de procesamiento, lo que tiene una gran importancia en el ambiente escolar, sobre todo en etapas tempranas, puesto que el niño necesita, ante determinados estímulos, mucho más tiempo para poder procesarlos y ejecutarlos. Buenas tardes, licenciada. A continuación de mi compañera, yo voy a hablar sobre el circuito del control atencional, que es de la corteza prefrontal, el cíngulo anterior y la corteza parietal, que son para las tareas de stroke.
¿Qué son las tareas de Stroke? Estas son las que representan distintas palabras en colores, ya sea en verde o en roja, donde el sujeto tiene que responder bien al color o bien a la palabra. Esta se completa alrededor de los 18 y 22 años, lo que quiere decir que durante esa etapa escolar el control atencional está desarrollándose de una forma activa y su incidencia en el aprendizaje escolar es muy importante. Estas tareas Stroke consisten en que cada lado del cerebro representa distintas características en donde procesar la información de manera distinta. Por ejemplo, el lado derecho del cerebro intenta decir el color y el lado izquierdo intenta decir la palabra. Este es el conflicto entre los hemisferios cerebrales en donde se denomina el stroke. El problema existe porque hemos usado un hemisferio del cerebro para leer y el otro para reconocer el color. Los conflictos surgen cuando ambos hemisferios del cerebro están trabajando al mismo nivel. En este experimento, las personas con poco hábito de lectura dicen el nombre del color sin ningún problema. La concentración entre los hemisferios se reduce. Cada lado del cerebro representa diferentes características para procesar la información de una manera distinta. El hemisferio izquierdo del cerebro está asociado con la lógica verbal y el pensamiento analítico. Sobresale en la denominación y clasificación de las cosas, la abstracción simbólica, el habla, la lectura, la escritura y la aritmética. Por el contrario, el hemisferio derecho del cerebro controla la creatividad y la imaginación. Una persona con un papel más activo del lado derecho del cerebro funcionará de una manera no verbal, sobresaliendo en la percepción espacial y visual. También tenemos otros factores que influyen en la atención, que es la motivación, el interés, el sueño, el cansancio, que son de dificultad para las tareas, el ruido, la luminosidad del aula, la forma de explicar del profesor, que es un factor que influye mucho porque el profesor tiene que ser muy didáctico para dar su clase, para que los niños le pongan demasiada atención y ellos sientan ese interés, esa motivación para atender a su clase, a lo que él está explicándole. Este es el factor que es importante para que el niño mantenga la atención en la forma en la que él enseña. Una enseñanza que sea más activa, dinámica y con ritmo. Uno de los factores más importantes es tener en cuenta que la atención no se mantiene constante a lo largo del día, sino que representa un ritmo basado en ciclos que puede oscilar varias veces al día, incluso varias veces a la hora, lo que dan los procesos atencionales con un carácter cíclico. Este carácter cíclico viene influenciado por el sueño, el cansancio, las actividades, los estados emocionales, lo que origina una gran diversidad de estados atencionales a lo largo del día. Gracias. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Existen diferentes patologías asociadas con la atención. La hiperprosexia, que es la fatiga de atención, la aprosexia, que es la fijación de la atención, y la hiperprosexia, que es la excesiva focalización de la atención. Sin embargo, el trastorno por déficit de atención es el más común en la etapa infantil. Es un problema psiquiátrico que afecta a niños en edad escolar, de los cuales existen dos modelos. Un modelo es el modelo de Mirsky y otro es el modelo de Barkley. El modelo de Mirsky pone énfasis en el déficit de atención como origen de las alteraciones neuropsicológicas. Barkley se enfoca en la falta de control de conducta y se puede concluir que el TDAH existen dificultades en tres componentes esenciales: la integración temporal, la memoria de trabajo y la inhibición. El más estudiado de los tres es el modelo inhibitorio, posiblemente por la influencia que tiene en el modelo de Barkley, ya que el modelo de Barkley se enfoca en la falta de control de conducta. Entre las regiones corticales más estudiadas se encuentra el córtex prefrontal, en el ángulo anterior y los núcleos
núcleo estriado. Aunque en la actualidad no se ha encontrado una lesión específica que origine el TDAH, diferentes estudios de neuroimagen demuestran la existencia de alteraciones en las áreas anteriormente mencionadas. Gracias. La segunda teoría del TDAH, que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La segunda teoría es la hipótesis cortical posterior, que demuestra la existencia de alteraciones en otras regiones corticales posteriores, de igual modo, tanto anatómico como funcional. Estas hipótesis etiopatogénicas se encuentran en un marco clínico, pudiendo cada una de ellas responder a un cortijo sintomático diferente. Esta primera hipótesis cuenta con más apoyo, que se considera que es un circuito frontoestriatal, parte esencial del sustrato de neurofisiológicos de las funciones ejecutivas. La RMF, que es la resonancia magnética funcional, empleando tareas de inhibición, se ha observado que los niños con TDAH presentan una mejor observación en el córtex prefrontal del hemisferio derecho y el núcleo cuidado. Algunos autores han sugerido que la hiperactivación frontal observada en los niños con TDAH podría ser el reflejo de la disfunción en el proceso de maduración del córtex prefrontal. Como vemos aquí, este es el córtex prefrontal, que es la parte frontal delantera del cerebro. Como vemos aquí en la parte roja, en la parte de aquí, parte delantera. Bueno, donde con los valores de la complejidad de la LZ frontal y edad permitirá clasificar los TDAH con estadísticas del 79% de sensibilidad y el 92% de especificidad, que aumentaba hasta un 100% para los TDAH por encima de los 9 años. Gracias. ¿Cómo aplicar la atención en el campo de la educación? En primer lugar, deberíamos de diferenciar la edad de cada niño, de tal manera que un niño de preescolar, la atención de aquel podría concentrarse mucho mejor mediante juegos, mediante colores, mediante movimientos, participación en tarea conjunta, contenidos prácticos, entre otros. La atención del niño también podría captarse mediante el movimiento del profesor, mediante el tono, el volumen de voz y el cambio de voz. Otra manera de mantener la atención del infante sería por medio de la música, porque estimula el hemisferio derecho. Algo importante que los padres no deben olvidar es que la atención está ligada también a un buen estado de ánimo, tanto emocional como corporal, ¿no? Por esta razón deberíamos de cuidar el sueño de cada infante y su ánimo emocional cada día. Buenos días, licenciadas y compañeros. Nuestro tema a tratar fue la atención. Como lo mencionaron mis compañeras, la atención es la capacidad del niño de enfocarse en una persona u objeto e ignorar otras cosas interesantes del ambiente que compiten por su atención. La atención está relacionada con la capacidad del niño de aprender y recordar algo. Ahora yo les voy a hablar sobre cómo aplicar la atención en el campo educativo. Para poder captar la atención de los niños en los maestros, ¿a qué me refiero? Esto quiere decir que hay momentos en los que los niños se encuentran distraídos, hablando, gritando y necesitamos captar la atención de manera rápida. Entonces voy a dar algunos ejemplos de lo que podemos hacer. Obviamente esto quiere decir dependiendo de cada situación y qué rango de edades nos estamos dirigiendo, en la cual nosotros queremos captar la atención. Lo primero de esto es que el maestro o maestra esté convencido de lo que va a hacer, ¿sí? Que está bien y lo tienes que hacer con mucho dinamismo, mucho entusiasmo y mucha dirección a los niños.
deben haber muchos movimientos físicos. Esto quiere decir que cuando los niños ven a un maestro activo, que tiene mucho entusiasmo, que se mueve, que salta, que grita, obviamente en el buen sentido, es porque quiere llamar la atención. Los niños van a ser llamados, ¿sí? Pudiendo estar listos para aprender. Y así, teniendo el entusiasmo y la atención de los niños a un alto nivel, podemos empezar nuestras clases. Debemos tener en cuenta que la atención de los niños depende, esto va variando de acuerdo a sus edades. A 1 año de edad, su promedio de atención y concentración es de 3 a 5 minutos. 2 años de 4 a 10 minutos. 3 años de 6 a 15 minutos. 4 años de 8 a 20 minutos. 5 años de 10 a 25 minutos. Esto nos quiere decir que cuando nosotros ya tengamos la atención de nuestros niños, debemos no darle vueltas y vueltas al tema, sino ir precisos y concisos a lo que nosotros queremos dar a nuestros pequeños. Ahora les voy a hablar sobre estrategias de cómo captar la atención. ¿Sí? Nosotros debemos de establecer un clima de autoridad en el cual las reglas, expectativas y consecuencias sean claras. Y a la vez nosotros, como somos los docentes a cargo de los niños, tenemos que ser cariñosas, pacientes, atentas, escuchando opiniones de todo nuestro grupo de estudiantes. También nosotros debemos ayudar a nuestros niños a concentrarse. Esto nos quiere decir que debemos dirigir la atención de ellos, motivándolos, conversando sobre algún tema que expanda el interés sobre el niño en las actividades. ¿Sí? Tengan presente eso. Tenemos nosotros también demostrar admiración por el esfuerzo del niño cuando complete una tarea. Recuerde que nosotros vamos a trabajar con edades muy pequeñas. Eso quiere decir que nos debemos ser creativos, dinámicos, debemos y cada día innovar, tener una clase divertida para que el niño preste atención y se sienta atraído hacia esa clase. Debemos preparar lo que es materiales didácticos, como le puedo mostrar aquí. Debemos trabajar con imágenes grandes. También hay otros casos, podemos hacer lo que es cubos didácticos, el libro sensorial y un sinnúmero de cosas que nosotros podemos realizar para captar la atención y ser innovadora. Muchas gracias, este fue mi tema a tratar. Mi nombre es Verónica Villegas y yo les voy a hablar de un aspecto importante que los padres no deben olvidar para que un niño tenga una buena atención. La atención está sujeta al estado corporal y emocional de un niño. En este sentido, si los padres quieren favorecer la atención diaria en las escuelas en los niños, lo primero que deben ellos hacer es cuidar el sueño de sus hijos. Los niños deben dormir las horas completas según la edad que tengan, para que su cerebro esté de descanso, ya que si ellos no duermen las horas completas, su cerebro va a estar cansado. Como podemos ver en esta imagen, él ya no podrá tener la misma atención necesaria en las escuelas, ya que eso depende de que el niño duerma sus horas completas. Los padres deben cuidar también de sus estados emocionales negativos del niño, ya que es perjudicial para su salud y eso provoca un déficit de atención. Gracias.